Vamos a empezar con la masterclass de hoy, a la que hemos titulado las 5 fases de la creatividad aplicada a proyectos de interiorismo, ¿vale? Yo trabajo en un estudio, en mi propio estudio de interiorismo, donde solo hacemos proyectos de negocios. O sea, no hacemos ningún proyecto que sea de viviendas. ¿Por qué? Porque cuando empecé en esto del interiorismo, yo soy arquitecta técnica de base, digamos, y cuando empecé en el mundo del interiorismo, que hice proyectos de viviendas, hice proyectos de locales, lo que más me llamaba la atención, lo que más me gustaba y me divertía, era el tema de negocios porque me abría las puertas de la creatividad, me dejaba hacer cosas más visuales, más distintas, ¿no? Y digamos que los clientes confían más porque ya no es una cuestión de su gusto propio al ser su vivienda, sino que es una cuestión de cómo llamar más la atención o cómo llamar la atención hacia un público objetivo. De todas formas, hoy vamos a ver creatividad, digamos, sin más, que podría ser aplicable a cualquier tipo de proyecto de diseño en general. Yo me voy a enfocar en interiorismo y además voy a poner ejemplos de proyectos de negocios, proyectos que he hecho yo, ¿vale? Lo que ha dicho Carlos, cualquier duda, escribís por el chat y él me va cortando. Así no hablo yo todo el tiempo y no me quedo sin voz después de hoy. Ok, pues para empezar, ¿qué es la creatividad? Aquí, igual, si alguien tiene alguna idea o quiere colaborar, podéis ir escribiendo alguna cosita y si no, os sigo yo contando. Porque, bueno, la creatividad hay mucha gente que ha intentado definirla de alguna manera. Cojo como ejemplo una de las últimas definiciones quizás que alguien importante daría sobre la creatividad y como dijo Steve Jobs, es ante todo conectar cosas. Y yo creo que con esto se define muy bien lo que es la creatividad, ¿no? Escoger ideas que aparentemente no tengan nada en común y conectarlas para crear algo distinto. Y algo muy interesante que dijo también Steve Jobs es que cuando a las personas creativas se les preguntan cómo han hecho algo, ¿no? Cómo han llegado a esas conexiones, se sienten un poco culpables porque creen que no lo hicieron realmente, ¿no? Ellos solo vieron esos dos cabos que había que atar y los ataron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece curioso y llamativo también de esta, digamos, definición de creatividad? Esa sensación de culpabilidad por algo que supuestamente alguien no ha hecho, pero realmente sí que ha hecho, porque si no lo hubiera hecho esa persona, quizás ese producto, ese diseño, eso, lo que fuera, no hubiera sido creado, ¿no? Entonces, esta culpabilidad, esas sensaciones negativas que a veces tenemos, forma parte de la creatividad, forma parte de eso que nos frena ante la creatividad, eso que nos hace ser menos creativos, que nos hace sentir ansiedad, culpabilidad, síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Otra de las definiciones que encontré sobre la creatividad, que también me gusta, es que es considerada una forma de solucionar problemas, que al fin y al cabo tiene que ver con conectar cosas, pero ¿con qué objetivo, no? El de solucionar un problema, mediante intuiciones o combinación de ideas. Combinar ideas es lo mismo que decía Steve Jobs, ¿vale? Campos muy diferentes de conocimientos, pero el tema de solucionar problemas es algo que creo que deberíamos de tener muy, muy presente cada vez que intentamos ser creativos. Porque creo que una de las formas más fáciles de encontrar esa creatividad, ese algo al que queremos llegar, es empezar por tener claro cuál es el problema que necesitamos solucionar. Que llamarlo problema quizás ahora mismo suena así como algo muy gordo, ¿no? Porque alguien que me busca a mí para hacer el diseño de un restaurante no tiene por qué tener un problema como tal, ¿no? O algo que le impida, pero sí que tiene la necesidad de que alguien le ayude a hacer algo mejor. O sea, su problema está en que él no sabe o considera que no sabe hacer algo y por eso te busca, ¿no? Entonces, me gusta tener presente siempre cuál es el problema para así poder darle una solución de manera creativa. Vale, la creatividad generalmente se divide en estas 4 fases que veis aquí. Como veis, he empezado por la fase 2 y ahora os voy a explicar por qué. Pero quería explicar que generalmente se dividen en estas 4 fases, ¿no? Una primera fase de exploración, una segunda ideación, construcción y la entrega. Yo cuando he leído, he estudiado sobre creatividad y he entendido estas 4 fases, he dicho sí, vale, estoy totalmente de acuerdo, el proceso creativo que yo sigo
parte desde esta fase 2 también, pero me he dado cuenta que yo no he tenido que trabajar mucho otra parte de mí o una parte de mí que no está dentro de estas fases para poder empezar a hacer bien una exploración, una ideación, una construcción y una entrega, ¿vale? Por eso yo he indagado mucho, he querido aprender mucho y he añadido aquí esta fase 1 de autoconocimiento para saber cuándo realmente esto que decía Steve Jobs de sentirse culpable me está impidiendo a mí ser más creativa, ¿no? O cuando me estoy autosaboteando o cuando estoy dejando que la resistencia me venza, etcétera, etcétera. Durante esta masterclass vamos a caminar por estas 5 fases. Lo único es que la fase 1 voy a dejarla para el final. Voy a empezar a explicaros a partir de la fase 2. Poquito a poco en cada fase iré nombrando cositas que vamos a ver en esta fase de autoconocimiento, pero creo que explicándola al final vais a entender todo, todo mejor, ¿vale? Si vemos primero las 4 fases y luego os hablo de cómo vencer o cómo autoconocernos para no autosabotearnos y autovencernos. Ok. Como os he dicho, bueno, no hay ningún comentario de momento. La fase 2, que va a ser nuestra fase inicial, la fase de exploración. Si os fijáis en las imágenes que he cogido de fondo para poner de titular en cada fase, lo que muestro son niños en estas fases, ¿no? ¿Por qué? Porque la creatividad al final se trata también de sentir, de sacar ese niño interior que llevamos, de sacar esa personita que era realmente creativa cuando era pequeña, ¿vale? Todos hemos sido niños muy creativos, muy juguetones, de explorar, de querer conocer, de no hacer caso a las normas, de hecho ni siquiera conocerlas, y eso nos permitía llegar a sitios a los que ahora no somos capaces porque nosotros mismos nos limitamos, ¿vale? Entonces, bueno, esta primera imagen, como veis, son niños simplemente explorando, no están cogiendo esas figuritas para crear, simplemente están jugando, ¿vale? Porque la exploración se trata de jugar, de desarmar algo. Desarmar me refiero a pensar, a romper esquemas. Bueno, realmente es lo que pongo aquí, ¿no? A romper esquemas, a soñar, a imaginar, a dejarnos llevar, a ver oportunidades, ¿no? A volar todo lo alto que se pueda, que ya tendré tiempo de bajar, ¿vale? De bajar esa idea, pero de momento, en la fase de exploración, voy a imaginarme todo lo que pueda, todo lo lejos que pueda y todo lo irreal que se me ocurra, porque cuando yo voy muy allá, siempre soy capaz de volver, ¿vale? Pero, sin embargo, si me pongo un límite de voy a dejar mi creatividad aquí, seguramente estoy perdiendo cosas, estoy perdiendo oportunidades, estoy perdiéndome un mundo entero de posibilidades para un diseño espectacular, ¿no? Con un concepto muy potente. Entonces, dentro de un proyecto de interiorismo, ¿qué es jugar, desarmar, soñar, etcétera, etcétera? Pues, bueno, yo os voy a hablar aquí de los pasos que damos en el estudio, marcando la diferencia a la hora de hacer un proyecto, ¿vale? De todos esos pasos que damos, empaquetado, depende de la fase en la que estemos, ¿vale? Ahora mismo estamos en la fase de exploración. Dentro de esta fase, ¿qué hacemos? ¿Qué es explorar? Pues, en primer lugar, la exploración es el briefing con los clientes, es que ellos me cuenten cuál es su problema, ¿vale? Aunque ellos nunca lo van a llamar problema. Yo nunca le puedo preguntar bueno, le puedo preguntar, pero seguramente no me diría la verdad. Si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu problema? Seguramente me diga, yo problema no tengo ninguno, ¿qué problema tienes tú, no? Porque digamos que es una palabra como muy fuerte, es como si le estuviera golpeando, ¿no? Realmente el briefing con los clientes lo tengo que plantear con preguntas más amigables, pero sacándole esa información que necesito, ¿vale? Entonces, lo primero es tener clara qué información necesito, o sea, que me digan, sin decírmelo, cuál es el problema. Lo segundo es cómo le saco esa información al cliente, ¿vale? Voy a plantear mis preguntas de manera también creativa, no voy a hacerles simplemente preguntas directas de a quién quieres atraer, por qué y cómo quieres hacerlo, porque muchas veces los clientes ni siquiera saben cómo responder a esas preguntas. Entonces, tengo que hacerles preguntas, digamos, escondidas, para que ellos me den la respuesta a base de hablar. De hecho, normalmente en los briefings con los clientes se supone que
debemos hablar 20% del tiempo los que entrevistamos, 80% el cliente. Yo intento que la mayoría de las veces sea el cliente el que incluso se vaya haciendo sus propias preguntas y simplemente asentir y anotar, ¿vale? Pero sí que tengo que tener claras esas preguntitas, esos tips, digamos que es el anzuelo con el que yo le voy a sacar información, ¿vale? Y luego, lo importante también es cómo interpreto esa información, ¿vale? Os voy a contar aquí 2 ejemplos de información que me dieron los clientes con solamente una pregunta, ¿vale? Eso no significa que a mí con esa pregunta siempre me dan la solución al proyecto, sino que es una pregunta que es una pista más de toda la información que me han dado, porque por supuesto sí que les pregunto por quién es su cliente objetivo, por quién es su competencia, por cuál es su objetivo a medio o largo plazo, etcétera, etcétera. O sea, les hago preguntas muy evidentes, pero luego también les hago preguntas sobre sus valores y, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me ayuda mucho que es si tuvieras que elegir una película, una historia, un cuento o una serie con la que se identificara tu negocio, ¿cuál sería, ¿no? Esa película o ese título de libro, etcétera, etcétera. Esta pregunta que yo hago a mis clientes, pues me ha dado respuestas como Mago de Oz, me ha dado respuestas como Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, el proyecto de Alicia en el País de las Maravillas, donde me dieron esta respuesta, para nosotros el buscar luego referencias visuales fue relativamente fácil. Aplicarlas al proyecto de manera muy visual, sencilla, pero que no fuera muy literal, fue un poquito más complicado, pero digamos que la pista inicial, el Alicia en el País de las Maravillas, fue como un regalo. O sea, nosotros ahí nos abrieron un mundo. Vale que este título de película encajaba muy bien con la historia que esta tienda necesitaba contar para vender a su cliente objetivo, ¿vale? En otra entrevista, en otro briefing, el título de la película que me dieron fue Mago de Oz y bueno, en este proyecto no fuimos tan literales como en Alicia en el País de las Maravillas, pero el hecho del camino amarillo, el hecho de ser cuatro personas, digamos, 4 personajes, cada uno con una personalidad distinta, con un objetivo distinto, nos sirvió mucho de apoyo a la hora del desarrollo de todo el proyecto y de contar todo el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando un cliente me da a mí la pista, ¿no? O sea, sí, me da a mí la pista, el título de la película, Mago de Oz, por los valores que transmite, porque uno busca un corazón, otro busca valentía, otro busca tal, igual que nuestros clientes, que cada uno busca una cosa, tal. A mí me dan mucha información y cuando yo luego le estoy exponiendo la presentación del proyecto final a estos clientes, casi utilizo las mismas palabras que ellos utilizaron en esta primera reunión y sin darse cuenta de que lo estoy haciendo porque ha pasado un tiempo entre una entrevista y una presentación, pero sin darse cuenta sienten como que hemos conectado con ellos. Cuando, o sea, sí, hemos conectado con ellos, claro, hemos trabajado para hacerlo, pero además literalmente estoy usando casi sus propias palabras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para contaros lo importante que es a veces hacer preguntas de manera creativa, o sea, desde otro punto de vista, para sacar esa información al cliente que yo no podría sacarles directamente preguntándole cuáles son los valores de tu negocio o cuáles son los valores que quieres expresar a tu cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de esta primera fase de exploración, bueno, realmente fase 2 de exploración, otra de los puntos, el siguiente paso que damos en el estudio es una sesión de creatividad. Esto ya lo hacemos de modo interna. O sea, ya le hemos sacado al cliente la información que necesitamos y ahora de manera interna hacemos una sesión de creatividad en equipo. A veces toca hacerlo solo. Las sesiones de creatividad solo son un poquito más difíciles, pero bueno, se pueden hacer de igual manera. Si es en equipo enriquece más, pero se pueden hacer de igual manera. Dentro de la sesión de creatividad hay que establecer, primero, cuáles son las reglas del juego. Y cuando me refiero a las reglas del juego es lo que nos han dicho nuestros clientes. Las reglas del juego pueden ser prácticamente el programa de necesidades. O sea, las reglas del juego son que necesito un almacén, necesito un aseo para hombres, un aseo para mujeres, necesito una sala de espera y necesito una zona de
imaginaos es una peluquería, ¿no? Pues una zona de corte, de lavado, de color bar, etcétera, etcétera. Vale, pues esas son las reglas del juego. En la sesión de creatividad, lo primero es establecemos las reglas del juego y las desarmamos. Por ejemplo, las reglas del juego pueden ser también quién es el cliente objetivo de mi cliente, ¿vale? ¿Quién es el cliente objetivo de esta peluquería? Pues lo escribimos todo, ponemos una pizarrita o en un vídeo con pinturas de tiza y exponemos las reglas del juego y por un momento, digamos que ya las tenemos expuestas, vamos a romperlas. ¿Qué pasaría si, y ahí empezamos a irnos lejos, lejos, lejos y a soltar ideas, ¿vale? Ahora os voy a poner alguna imagen de cómo es el resultado de una sesión de creatividad para que lo veáis. Y como tercer punto importante, el cuerpo también juega. Esto para mí, ya os he dicho, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una sesión de creatividad sentada delante de un ordenador con los brazos cruzados y esperar que las ideas vengan hacia mí, ¿vale? Para que la creatividad forme parte del juego y se desarrolle y se expanda, al cuerpo hay que darle movimiento, como cuando somos o éramos niños, ¿no? Si observáis a cualquier niño, no se están quietos, están jugando y ellos no tienen un coche y juegan con el coche solamente encima de la mesa. El coche sube por las paredes, por los techos, el coche vuela, da piruetas, o sea, se mueven mucho. Entonces, las sesiones de creatividad, a mí me gusta hacerlas de pie, casi siempre con una pelota en la mano, porque además habréis notado que me estoy moviendo mucho. Creo que la energía hay que dejarla salir, entonces tengo siempre una pelota en la mano, la estrujo, la tiro, la boto, se la paso a quien sea del equipo, ¿vale? A veces me siento en una mesa, por no sentarme en una silla, que es el asiento que usamos diariamente en todo momento, o incluso me siento en el suelo, si hace falta me tumbo, si hace falta salgo fuera y miro al cielo, ¿vale? Y siempre procuramos que las sesiones de creatividad sean en espacios distintos. Tenemos la oportunidad de estar en una oficina donde hay una sala de reuniones, donde tenemos nuestra propia zona de despacho, donde hay una pequeña terraza para salir, hay un sótano, salimos del entorno. ¿Por qué? Porque si yo intento crear algo en el mismo sitio donde lo desarrollo, o sea, delante de la pantalla del ordenador, en una mesa triste y aburrida, como quien dice, la creatividad no sale tan bien como cuando estamos jugando o nos estamos moviendo. Esto es lo que os comentaba antes, ¿vale? El resultado de una de esas sesiones de creatividad que, bueno, esta es muy bonita, esta ya no lo es tanto, ¿vale? Esta la escribió una, esta la hizo otra sola. No pasa nada. Lo importante es que sean ideas expuestas. Las ideas que tenemos en la cabeza, sacarlas y ver cómo enlazan unas con otras. Si os fijáis, de aquí sale una flecha que une con esto. Luego se nos ocurre otra cosa y lo escribimos aquí. ¿Vale? Pero son como muy dinámicas y muy de sacar las ideas, ¿vale? Que salga todo. Aquí, por ejemplo, el tema de Roma, pues esto era una pareja de chicas que quería irse de viajes, querían pasar tiempo juntas, querían ir a Roma, que además si lo lees al revés es amor, o ellas eran pareja, y vamos sacando las cosas que nos han contado en la reunión y vamos viendo a ver qué nos da, dónde nos lleva. Simplemente estamos dejándonos llevar. ¿Vale? En esta otra, como veis, o sea, esta ya no la hicimos en pizarra, de hecho la hicimos en una mesa en la terraza y la hicimos sobre un folio, esto era un A3 por tener más espacio. Y fijaos que llega un momento que hasta aquí dibujamos un caracol mal dibujado, o sea, no hace falta dibujar bien y llegar a hacer esto súper bonito para hacer una buena sesión de creatividad, ¿vale? Con rayitas, un fluorescente, un boli azul y saber cómo se dibuja más o menos un caracol es más que suficiente. Siguiente punto dentro de esta fase 1 de exploración. Una vez hemos terminado la sesión de creatividad y ya tenemos algunas ideas por aquí claras, por ejemplo, pues, ¿qué cosas se regeneran? Pues este era un espacio, el de esta sesión de creatividad, era un espacio diáfano que querían tener como, ahí os lo diré, bueno, una tienda cambiante, ¿vale? Que cada mes entrara una marca, etcétera, etcétera. Entonces tenía que ser una tienda que se regenerara o que cambiara cada vez que venía una marca nueva, ¿vale? Entonces pensábamos, ¿qué cosas se regeneran? ¿O qué cosas vuelven a nacer, ¿no? Pues
Oye, la lagartija que se le corta la cola y le vuelve a crecer, ¿no? Una estrella de mar que se supone que le cortas un bracito y le sale. O los ojos de caracol, que le tocas hacia adentro y se esconde, pero vuelve a salir, ¿no? Por eso aquí, pues dibujamos un caracol, porque nos estamos divirtiendo, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos todas esas ideas ahí sueltas, lo que vamos a hacer es investigar sobre estas ideas, sobre esos caracoles, por qué el ojo del caracol se mete hacia adentro y luego sale, ¿no? Pues, oye, voy a leer sobre esto. ¿Por qué, no sé, por qué lo mismo, la lagartija se le corta? ¿Por qué nuestra piel, por ejemplo, las personas, si yo me hago un corte, se regenera y se cura solo? Pues empiezo a leer sobre todas esas cosas, empiezo a leer mucho y a enlazar lecturas, porque probablemente los ojos de caracol que se esconden hacia adentro tengan algo que ver con por qué mi piel se regenera si me hago un corte, ¿vale? Entonces, leer mucho, enlazar lecturas y mantener activa la curiosidad. Si yo estoy leyendo, muchas veces terminamos en la Wikipedia y sabéis que en Wikipedia hay veces que pone las palabras en azul, ¿no? Es un enlace y te lleva a otro sitio, ¿no? Y así vas como saltando de un sitio a otro y terminas en sitios que dices, ostras, no sé cómo he terminado leyendo sobre esto, pero me está encantando lo que estoy leyendo y además estoy conectando con algo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Entonces, vamos tomando nota de todo eso. Yo, investigando sobre proyectos, he leído y ya he aprendido sobre todo esto que veis aquí, sobre anatomía, para este proyecto del que os acabo de hablar, cuando busqué por qué se regenera la piel, sobre el exoesqueleto, sobre Planilandia, que es un libro que os recomiendo a todos, está muy bien. La metamorfosis de Kafka. Nunca pensaría, hubiera pensado yo que iba a leer este libro y de repente un día me vi leyéndolo a causa de un proyecto y me encantó. Sobre la teoría del caos, los ciclos vitales, la utopía, el viaje del héroe, el tesseracto, que no es un dinosaurio, es un cubo dentro de otro cubo que contiene otro cubo. Bueno, cosas que realmente yo consideraba que era algo mío personal porque soy una persona muy curiosa y me gusta saber de todo, pero a todas las personas que he tenido trabajando conmigo, cuando empezamos esta fase de investigación, a todas les costaba cortar y decir, bueno, ya no leo más porque es que si no, no paro, ¿no? Nos ponemos tiempos también para hacer este tipo de investigaciones porque si no, con que seas medianamente curiosa, eh, se te va el tiempo, ¿no? Esto es un poco como estar en Pinterest, que no sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Eh, pero bueno, se aprenden muchas cosas que luego, para cuando quedas con los amigos a tomar una cerveza, un café, vas diciendo cosas y pareces un poco friki, pero es divertido y siempre encontramos cosas súper interesantes para explicar en los proyectos, para aplicar al concepto de creatividad y que cuando se lo explicas a un cliente y le explicas la relación que tiene con su proyecto, realmente flipan, o sea, se quedan asombradísimos y suele encantarles esa idea. Os pongo un ejemplo de esa fase de investigación, de búsqueda de referencias. Eh, no sé cómo llegamos a esta imagen realmente, porque te pones a buscar y enlazas una imagen con otra y al final buscábamos algo así como que entras por un lado oscuro y sales por el otro iluminado, ¿no? Y nos encontramos con la portada de este disco de Pink Floyd realmente o sea, fue como ver la luz y dijimos, ostras, si yo a esto le doy la vuelta, literalmente, ¿eh? O sea, he cogido el triángulo y le he dado la vuelta, que este negocio además se llamaba Vapers, para el cliente decirle, mira, la V de Vapers y la gente entra oscura y sale de tu tienda como si hubiera visto el arco iris. Como idea de concepto, que no os lo voy a explicar todo aquí, porque estaría como 3 horas, pero como idea de concepto era algo muy potente que luego a la hora de desarrollar el proyecto pues nos dio muchísimo juego. Este es el mood board al que llegamos para ese proyecto y estos colores de arcoiris están muy presentes mediante cuerdas de colores en el desarrollo de esta tienda, ¿no? Y por último, en esta fase de exploración, muy importante hacer mapas mentales. Mapas mentales para ordenar las ideas, ver todas las posibilidades y ver eso, todos esos cabos sueltos sin intención de atar ninguno todavía. Ya tendré tiempo de andar, de atar, perdón. Acordaos que ahora mismo estamos explorando, buscar los cabos sueltos y dejarlos sueltos.
ya llega el tiempo de después, ¿vale? Para eso es importante hacerse mapas mentales porque ayudan a visualmente tenerlo todo muy ordenado y muy fácil de comprender, ¿vale? Aquí os pongo unas imágenes de varios mapas mentales que, como veis, están relativamente ordenados, se van ordenando más conforme vamos avanzando, porque este es, de momento, lo entiende quien lo ha hecho, ¿vale? Que realmente es más que suficiente. Pero veis ahí ideas sueltas y empiezan a haber dibujitos de oscuridad, de arcoíris, de circulitos, de arbolitos, ¿vale? Pero eso no significa que yo luego sí o sí o sí tengo que poner un árbol al revés, ¿vale? Y que el cielo esté en el techo y el suelo en el cielo. Simplemente son ideas sueltas, ¿vale? Aquí, como veis, la idea va evolucionando un poquito y todo va estando un poquito más ordenado, sobre todo para quien lo ha hecho. Y conforme vamos avanzando, lo que os digo, cada vez se ve más clara la idea. Para esto son los mapas mentales. Vamos evolucionando de uno a otro, desarrollando las ideas a las que más sentido le vemos para al final quedarnos con una idea final. Valga la redundancia. Bueno, otro más de los mapas. Si os dais cuenta, esto eran 2 a 4 pegados. Fase 3. De momento, la segunda fase que estamos viendo en esta masterclass. La fase de ideación. ¿En qué consiste la fase de ideación? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Ya hemos explorado, hemos jugado, ahora vamos a definir la idea, ¿vale? Vamos a elegir una. Vamos a explorar todas esas oportunidades que tuvimos en la fase de exploración, vamos a verlas, vamos a coger las que más nos resuenen, ¿vale? Las que más creamos que pueden encajar, ¿vale? Las relacionamos, es decir, atamos esos cabos y vamos a generar esos posibles caminos a transitar. Y decimos posibles porque en los proyectos siempre podemos volver atrás. O sea, esto no significa que, ay, yo como ya llega a la fase de ideación, me tengo que quedar con una de las ideas que he tenido de la fase de exploración porque ya está, ¿no? No, si yo termino la fase de asentar la idea de definir un concepto, pero no termino de estar de acuerdo con ese concepto, hay algo dentro de mí que me dice que no, vuelvo atrás y empiezo de nuevo, amplío el camino, ¿vale? Por eso siempre posibles caminos a transitar. Volvemos a hacer una sesión de creatividad en la fase de ideación si es necesario. O sea, si vemos que de todas esas ideas que hemos tenido en la fase de exploración no nos ponemos de acuerdo en cuál es la definitiva, nos volvemos a reunir el equipo o una misma se vuelve a levantar de su mesa de trabajo, vuelve a la pizarra y vuelve a exponer todas las vías posibles. Hace un trabajo de eliminación de miedos, ¿vale? Esto es una de las cosas que vamos a hablar en la fase 1, que es la que realmente hoy vamos a ver al final, porque muchas veces esos miedos son los que no nos dejan elegir una opción. El no saber dónde me va a llevar ese camino me hace tener una parálisis y realmente eso, o sea, me da miedo no acertar, entonces no avanzo, entonces es cuando realmente no estoy acertando, ¿vale? Así que en esa segunda sesión de creatividad hacemos ese esfuerzo de entendernos y decir, oye, ¿por qué no soy capaz de elegir? ¿Por qué no voy para adelante? ¿Es realmente porque ninguna de estas ideas es buena o es que no creo en mí, me estoy autosaboteando y no quiero avanzar por algo, ¿vale? Entonces, después de hacer este esfuerzo de eliminar estos miedos, vamos a elegir lo que más nos resuene, con lo que más estemos en sintonía, ¿vale? Kilian Jornet es un corredor de montaña al que admiro, no sé si alguno lo conoceréis, pero en uno de sus libros dijo esta frase que es ideal para este momento, ¿no? Deja que tu instinto guíe tus pasos, él te llevará donde más quiere. Nuestra parte racional del cerebro es la que nos va a poner siempre trabas, es la que nos autosabotea, es la que nos impone miedos, pero esa parte emocional, ¿vale? En el cerebro se encuentra por aquí detrás, esa parte es la que realmente nos está enseñando el camino. Luego, cuando hablemos de la fase de autoconocimiento, veremos que realmente cuando algo nos da miedo, ese es el camino que deberíamos de seguir. O sea, el miedo es un indicador de que el camino es ese. Porque si algo no nos da miedo es porque nos da igual. Y si nos da igual, o sea, la indiferencia que nos provoca,
va a hacer que no nos esforcemos, ¿vale? Entonces, hay que armarse de valor y decir, vale, esto es lo que me da miedo, me lanzo a por ello. Y así es como vamos a encontrar las mejores soluciones a estos problemas de diseño. Vamos a definir el concepto después de esta sesión de creatividad, cuando ya nos hemos armado de valentía. Y podemos definir el concepto de muchas maneras, ¿vale? Yo siempre a los alumnos de Insenia, en el proyecto del restaurante que tienen que hacer todos, siempre les digo, buscad como si fuera un titular de una noticia, ¿vale? Que ese titular a mí me haga querer seguir leyendo, porque la lectura me la va a dar el proyecto, ¿vale? El diseño en sí, ese 3D, esos renders que hagamos al final, eso me va a contar la historia. Para tú poder contar esa historia, primero tienes que tener claro qué es lo que quieres contar. Es el titular, ¿vale? A nosotros en las sesiones de creatividad que hacemos, los conceptos que buscamos a veces son una palabra. Por ejemplo, hay un proyecto en el que la palabra que utilizamos como concepto era abrazos. ¿Cómo se traducen luego los abrazos a un proyecto de diseño para una clínica dental? Pues, bueno, luego os lo cuento. Creo que he puesto el ejemplo de esto. A veces es un titular, por ejemplo, entender el mundo formando parte de él. Este fue el concepto de diseño que utilizamos para diseñar los patios de una escuela infantil, ¿vale? Entonces queríamos que los niños entendieran el mundo formando parte de él y diseñamos como un mundo para los niños. Y puede ser también una idea, algo que realmente no existe, como la anatomía experiencial, que es un concepto que no existe, que no lo inventamos nosotros, que tenía que ver con la anatomía y tenía que ver con que el cliente que visitara ese local viviera una experiencia, ¿vale? Entonces, con una palabra, con un titular o con una idea, a partir de ahí, yo ya puedo continuar el camino del diseño. Lo que no puedo es diseñar sin saber hacia dónde me voy a dirigir, porque entonces puede salir cualquier cosa, lo más probable es que termine copiando otros proyectos o que termine haciendo cosas incoherentes muchas veces, ¿no? Que esté diseñando un restaurante y la zona de comedor no tenga nada que ver con la zona de recepción y entro a los aseos y el diseño tampoco tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque he ido diseñando sin objetivo, ¿vale? Y al final, tener un concepto definido es ese punto de mira donde vamos a apuntar para disparar la flecha, ¿ok? Aquí tenéis lo que es digamos, el mood board conceptual que le enseñamos a los clientes para explicarles el concepto de anatomía experiencial, ¿vale? Como veis, esto ya no es un mapa mental en sucio con muchas ideas. Aquí ya hemos afinado, tenemos clarísimo el concepto, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es simplemente ponernos 3 tips, 3 cositas para a la hora de explicar el concepto a los clientes tener, digamos, un guión y que no se nos olvide nada, ¿vale? Pero como veis ya es algo como muy estético y bueno, y con un concepto muy, muy, muy claro y muy definido. El siguiente paso dentro de la fase de ideación es materializar el concepto, materializar entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, no tenemos por qué tener todos los materiales a mano en el estudio donde estamos trabajando, ¿vale? Pero bueno, los podemos materializar en mood boards con imágenes que encontremos en Internet, ¿vale? Entonces, para materializar este concepto, vamos a deberíamos de volvernos un poco sinestésicos. No sé si habrá alguien que sepa lo que es la sinestesia. Imagino que no todos lo sabréis, así que lo voy a explicar. Una persona sinestésica es una persona que tiene, o sea, no llega a ser una enfermedad, ¿vale? Es simplemente una modificación en su estructura cerebral, digamos. Imaginemos que el cerebro está formado por un conjunto de cables que se conectan entre ellos, pues los sinestésicos tienen unos cables cruzados, de manera que relacionan sensaciones, como por ejemplo, cuando suena un sonido en concreto, cuando suena el sonido do, ¿vale? Ellos ven un triángulo. Es como si tuvieran un tercer ojo en la frente que les proyecta y ven un triángulo, así que relacionan do con un triángulo o con el color azul, por ejemplo, ¿vale? Entonces, relacionan sensaciones. En cierto modo,
todas las personas somos algo sinestésicas, aunque sea de manera cultural, porque, como ejemplo clarísimo, cuando yo pregunto si el color azul es un color frío o cálido, todos estamos de acuerdo en que es un color frío, pero realmente si yo toco el color azul, a mí ni frío ni calor, es un color, o sea, es algo que no tiene, no me da sensibilidad en las manos, ¿vale? Pero sinestésicamente, ¿vale? Si relacionamos sensaciones, es un color que produce esa sensación de frialdad, de alguna manera, ¿vale? Entonces, a la hora de materializar el concepto, tenemos que hacer este esfuerzo de relacionar sensaciones, no solamente con los colores, por ejemplo, también con los materiales. Si yo ahora mismo pregunto, oye, un material que produzca calidez, ¿vale? Pues todos nos vamos a ir a las maderas. ¿Por qué? Pues porque el origen es natural, por un montón de motivos, ¿vale? O si yo os digo, no sé, vamos a buscar un material que produzca cariño, ¿no? O sí, cariño. Vamos a buscar algún material que sea blandito, que sea suave, ¿vale? Estamos cogiendo emociones que queremos transmitir y las estamos traspasando a cosas que podemos tocar y sentir con nuestras manos, ¿vale? Entonces, para materializar el concepto, primero, relacionar sensaciones. Segundo, observar. Voy a investigar a ver cómo en otros proyectos han conseguido ese objetivo, ¿vale? Claro, yo no puedo directamente teclear en Google. ¿Con qué materiales puedo sentir calidez? Bueno, calidez sí, porque es algo muy, que tenemos muy culturalizado. Pero, no sé, otra sensación. Google no me va a dar directamente la respuesta. Entonces, hay un ejercicio que yo siempre recomiendo a mis alumnos y es que cuando vean proyectos de diseño que estén bien hechos, ¿vale? De estudios reconocidos, que están publicados en blogs de diseño, por ejemplo, o en revistas, que observen ese diseño y que luego se pregunten qué es lo que me transmite a mí este diseño y por qué, o sea, qué materiales, qué colores, qué formas, qué volúmenes son los que hacen que yo perciba esas sensaciones, ¿vale? Si yo hago este juego digamos, del proyecto hacia mí, si lo hago a menudo, es como un entrenamiento. Luego, cuando yo necesite sacar de mí hacia el proyecto, voy a poder hacerlo porque ya tendré ese entrenamiento hecho, ¿vale? Por eso el tema de observar. Y investigar, pues lo mismo, investigar cómo lo han hecho en otros proyectos. Aquí os enseño uno de los moodboards. Este es el moodboard de la anatomía experiencial, ¿vale? Y nosotros aquí queríamos transmitir, pues, no sé, como esas pieles que se regeneran, ¿vale? Pues es este material que sale de la pared, ¿no? Que es como si una piel se estuviera doblando o algo así. También queríamos transmitir como esa flexibilidad que tiene de alguna manera un corazón que bombea, ¿no? Ese movimiento, y eso lo queríamos conseguir con unas telas tensadas, ¿vale? Pues añadimos esta imagen de referencia. La anatomía experiencial hablaba también de la columna vertebral, ¿vale? De una persona que se sostiene. Pues la columna vertebral la representábamos con barras de metal, además de color blanco, relacionados con el color de una columna vertebral, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es la manera de materializar un concepto, este concepto, ¿vale? Por eso, por ejemplo, el color azul del corazón, pues lo tenemos también por aquí representado. Y en la fase de ideación vamos a coger las referencias definitivas. O sea, ya no estamos hablando de referencias como las del disco de Pink Floyd que os he comentado antes, que son referencias un poco poéticas, sino que vamos a buscar referencias de espacios que no tienen por qué ser del mismo negocio o de vivienda si estoy diseñando una vivienda. Pueden ser referencias de otros espacios, pero ya un poquito más afinando en esa idea que queremos transmitir. Para elegir las referencias definitivas, tenemos que tener claro tres cosas. O sea, se trata de adaptar el diseño que yo vea, el diseño que me guste de esa imagen que yo elijo, ¿vale? Adaptarla a mi diseño, no plagiar literalmente, porque entonces no estamos diseñando, estamos copiando, ¿vale? ¿Todo vale? ¿Vale? Lo que os he dicho, referencias. A mí me vale, si yo estoy diseñando un restaurante, a mí me pueden valer
referencias incluso de un tanatorio, por ponernos un caso extremo, ¿vale? Si yo quiero transmitir lo mismo, me valen esas imágenes, ¿vale? Por ejemplo, hay tanatorios que ahora mismo los diseñan, bueno, hay diseños de arquitectos espectaculares donde dejan pasar un hilo de luz, por ejemplo, formando la cruz. Si a mí ese concepto de cómo pasa la luz por un hilito fino me vale para mi restaurante, ¿por qué no usar esa imagen como referencia? ¿No? Me está dando ideas. Y por último, bueno, se trata de seleccionar. Al principio voy a encontrar muchísimas imágenes de referencia. Nosotros para cada proyecto podemos tener entre 80 y 150 fotos, depende de cuánto nos dejemos llevar. Pero al final tenemos que filtrar y quedarnos con unas 10 fotos, o sea, lo suficiente para que quepan en un folio, ¿vale? Nosotros al final siempre lo dejamos en tamaño, o sea, en pantalla, no imprimimos, pero si fuera una 4 serían imágenes así, más o menos pequeñitas, pues unas 10 imágenes las que quepan, pero no más, porque entonces en vez de estrechar el foco lo que estoy haciendo es abrir demasiado el campo y no llego a centrarme, ¿vale? Os he traído varios ejemplos de imágenes de referencia no literales, o sea, las que buscaríamos al principio, en la fase de exploración, ¿vale? Y luego, cómo expresar de manera ya más arquitectónica lo que a mí me transmite esta imagen poética, ¿vale? O sea, esta es una idea bastante clara, ¿no? Como el movimiento, ese dinamismo que aporta, ¿no? La reproducción de la misma forma muchas veces. Este ejemplo es el que os hablaba, ¿no? El disco de Pink Floyd. Pues fijaos esta imagen de referencia que encontramos para expresar esto. O sea, es que es casi literal. Yo cuando vi este proyecto dije, ostras, se han basado directamente en la portada del disco de Pink Floyd. O, por ejemplo, lo que se hablaba antes, ¿no? El abrazo. ¿Cómo puedo yo, el concepto de abrazo, transmitirlo, luego materializarlo en un proyecto, ¿no? Pues al final un abrazo es algo que se funde, que se curva. Un abrazo es curvado, ¿no? Es como suave. Y esta imagen de referencia me transmitía mucho de eso. Primero, por cómo aquí un material que se supone que es rígido, pues realmente está, digamos, blando, ¿no? Ha cedido. Y cómo de esta apertura sale calor. En este caso la chimenea, ¿vale? Sale ese calor de un abrazo. Vale. Por último, creo que ya he dicho por último antes, pero todavía me quedaba la parte de zonificar en esta fase de ideación, ¿vale? Y zonificar significa explorar el espacio. Zonificar no significa distribuir directamente. Si yo tengo un local diáfano o no diáfano, como sea, y directamente intento ya de buenas a primeras sacar la distribución teniendo en cuenta el programa de necesidades, teniendo en cuenta la normativa, queriendo hacerlo todo a escala, que me encaje todos los muebles o todas las mesas en el caso de un restaurante, por ejemplo, me va a salir una distribución, sí, probablemente válida, sí, probablemente la que le sale a todo el mundo a la primera, ¿vale? Entonces no estamos haciendo una distribución realmente creativa porque no estamos explorando todas las posibilidades que tiene el espacio en el que estamos trabajando. Por eso hay que zonificar. Y zonificar significa, bueno, aquí os lo enseño en limpio, en bonito, porque así es como se lo encontramos, se lo enseñamos al cliente al final, pero bueno, en primera instancia esto lo hacemos en papeles en sucio, solo que no los guardamos porque bueno, tenemos un montón de papeles guardados. Entonces, zonificar empieza por esto, por ver el local y definir cuáles son las zonas calientes, muy calientes, frías o muy frías, ¿vale? Para entender el local, porque si yo directamente me pongo a distribuir, es mucha información que tengo que procesar, ¿vale? Voy a ir procesándola poco a poco. Estas las zonas calientes, frías, tal. La dirección de los vehículos va hacia allá, aquí tengo un escaparate, aquí tengo otro escaparate, ¿vale? Pues estos son puntos muy calientes, puntos a tener muy en cuenta. Y luego, pues bueno, voy a ver cómo es la circulación dentro, que aquí están dibujados estas manchas, o sea, es que no son ni muebles, esto no está dibujado a escala, ¿vale? Simplemente estoy poniendo que si aquí tengo unos muebles, pues bueno, el recorrido que tiene que hacer la persona pasará por aquí, va a mirar hacia allá, luego va a mirar hacia acá, va a caminar por aquí, cuando esté por aquí va a mirar hacia allá y verá la pared esta del fondo, ¿vale? Así de esta manera yo sé que tengo estos dos puntos focales a los que les voy a sacar mucho partido durante el diseño, ¿vale? Pero esta es la forma de explorar
Os he enseñado ejemplos básicos de esta tienda, realmente porque el local tenía una geometría muy divertida. Y bueno, de hecho nos ponía bastantes trabas el propio local en sí, ¿vale? Porque tenía un pilar aquí en medio, porque tenía un desnivel aquí, porque querían utilizar todo el local. Mm, pero ya os digo, si hubiéramos intentado sacar una distribución directamente de cero sin haber explorado el local, no hubiéramos podido, nos hubiéramos limitado muchísimo, nos hubiéramos autosaboteado muchísimo también y sobre todo no nos hubiéramos divertido. La ansiedad hubiera sido bastante generosa. Cambiamos de fase, la fase de construcción. Bueno, como veis aquí, los niños ya están cogiendo esas piezas para construir después de haber jugado, después de haber explorado. En esta fase de construcción, de lo que se trata es de coger esa idea que ya hemos de alguna manera materializado, materiales, colores, a lo mejor alguna forma, etcétera, la vamos a convertir en proyecto. Vamos a romper las estructuras limitantes, vamos a pelearnos con ese miedo al error, esos posibles bloqueos que surgen, los miedos, aparte del error, a no quedar al nivel al que le hemos prometido a nuestro cliente o, no sé, miedo a hacerlo mal, etcétera, etcétera, o el fracaso, ¿vale? Fracaso realmente es dejar el proyecto de lado, es no seguir adelante con él, es la decisión de no seguir, ¿vale? Por último, vamos a encontrar el estado de flow, ¿vale? Encontrar el estado de flow es algo bastante difícil, pero tenemos que trabajar por conocer cuál es el estado de flow y poder llegar hacia él o hasta él para poder trabajar. Porque si cuando estamos trabajando, cuando vamos a levantar ya ese 3D, cuando vamos a desarrollar el proyecto, nos quedamos aquí en las estructuras limitantes, nos quedamos pensando en me voy a equivocar, ya estoy bloqueada porque pienso que me voy a equivocar, jolines, qué miedo, no voy a llegar a la fecha del cliente, madre mía, soy un fracaso, entramos en un bucle, nunca vamos a hacer un buen proyecto, ¿vale? Vamos a intentar trabajar para encontrar ese estado donde todo fluye y donde yo simplemente confío en que estoy siguiendo un proceso que me va a llevar a un resultado. ¿Qué partes del proyecto están dentro de esta fase de construcción? Pues bueno, llegar a una distribución definitiva. Para llegar a esta distribución definitiva, lo que tengo que hacer primero es aceptar el espacio. Creo que aquí se he puesto como ejemplo, sí, el mismo local que antes. Aceptar el espacio, tener una visión global del espacio y convertir los problemas en oportunidades. Cuando yo voy a medir este local, este es un proyecto real que hicimos en el que aplicamos el concepto de anatomía experiencial. Bueno, tuve que volver hasta 3 veces para medir este local porque, como veis, no hay ningún ángulo recto. De hecho, lo que aquí parecía que era un ángulo recto, luego cuando íbamos a cerrar el plano no nos daba, no nos cerraba y tuvimos que ir ya con muchas más herramientas para poder ver cuál era el ángulo exacto de estos tabiques de aquí y poder cerrar bien la geometría del local. Entonces, si tú ves este local y directamente dices, madre mía, no hay ni una línea recta, bueno, sí, tenemos esta pared, pero es que no tiene ninguna paralela. Bueno, esta de aquí, pero que por aquí ya no hay nada paralelo. Si no acepto realmente lo que hay, no voy a jugar divirtiéndome. O sea, un niño llegaría aquí y diría, vale, pues es que es lo que tengo, y se pondría a pintar, ¿vale? Nosotros, como los adultos, empezamos a ponernos trabas. Jolines, y este pilar aquí en medio, y este otro aquí. Jo, y aquí un desnivel, pero ¿qué hago yo aquí con este desnivel? Si es que esta gente quiere llenar la tienda entera, pero, jo, 2 peldaños encima, que la normativa con 2 peldaños, y este hueco aquí, ¿qué hago yo con esto? Pues nada, me pongo tabico aquí, pero claro, si tabico aquí estoy perdiendo un montón de espacio. Nos empezamos a contar esa historia y empezamos mal, empezamos a frustrarnos, se empieza a generar la ansiedad, nos ponemos trabas y no vamos por buen camino. Vamos a aceptarlo. Hey, este es el local que tengo, esto es lo que me ha venido a mí, voy a jugar con él y voy a ver lo que hay, ¿vale? Una visión global, como tenemos la idea del concepto ya definida, yo puedo tener ahora, para trabajar en esta distribución final, una visión global de lo que yo quiero expresar. Si os acordáis del... A ver, voy a ir un momentito atrás. A ver.
si llego a, vale. Si os acordáis del Moodboard, del concepto, tenemos un corazón, ¿vale? Un corazón que late, del cual nos quedamos con la parte azul del corazón. Sabéis que los corazones normalmente se representan en color azul y rojo, porque uno es por donde entra la sangre sin oxigenar, el otro es por donde sale la sangre oxigenada. Pues todo esto lo sé porque estudié de anatomía para realizar este proyecto, porque no me acordaba de cuando lo estudié en primaria. Entonces, si yo quiero tener un corazón de alguna manera representado en este local, vuelvo al plano vacío, y yo sé que ese corazón puedo hacerlo que sea muy impactante visualmente, y aquí empiezo ya a generar ideas, puedo utilizar este espacio que es el del final del local, al que nadie va a llegar a entrar a no ser que yo, como interiorista, haga algo para que lo atraiga hasta aquí. Si yo planteo hacer aquí este corazón, ese centro del proyecto, ¿no? Digamos, la idea más fuerte visualmente hablando, si consigo hacerlo aquí, voy a conseguir, pues, digamos, jugar con el local, ¿no? Hacerlo mi aliado más que mi enemigo, ¿vale? Que todo esto de aquí sea una pared medianera no me va a importar porque en mi concepto el corazón también está ahí dentro donde no tiene ninguna, o sea, el corazón es todo una medianera, todo él, ¿no? No tiene ninguna ventana hacia el exterior, no es como los ojos, por ejemplo, o los oídos que reciben información del exterior. ¿Vale? Entonces es algo que apoya muy bien mi idea de concepto y bueno, lo he conseguido porque tengo esa visión global del espacio junto con la idea conceptual. Si tenéis alguna duda respecto a esto, por favor, preguntad en el chat, ¿vale? Porque es algo difícil de explicar y entiendo que puede ser también difícil de entender, ¿vale? Y si hace falta, lo repito de otra manera. De momento no parece que haya preguntas, Loli. Yo creo que está todo el mundo pegado a la pantalla escuchándote sin perder detalle. Vale. Y se ha entendido bien lo que he querido explicar, ¿vale? ¿Más o menos? Sí, perfecto. Vale. Entonces, esto es lo que os explico, ¿no? Convertir problemas en oportunidades. Tengo un fondo de local, voy a convertirlo en una oportunidad de que sea ese corazón. Tengo aquí un pilar en medio, pues voy a convertirlo en mi aliado en lugar de que sea un grano ahí en medio con el que no puedo hacer nada. En segundo lugar, una vez tengamos clara la distribución, vamos a jugar ya con bocetos. Ojo que vuelvo con la palabra jugar. Un boceto no es irme directamente al 3D y ya empezar a poner materiales, etcétera. Voy a bocetar a mano. ¿Por qué a mano? Porque es volver otra vez a nuestra infancia, es coger lápices de colores, rotuladores, ceras, lo que sea, y manchar. Manchar un papel y mancharlo sin miedo, como juegan los niños, ¿vale? Y simplemente probar. El primer boceto me va a salir una patata, como se dice aquí en España. Va a salir algo que nos va a parecer que no sirve para nada. Vale, es el primer boceto, es el que haría cualquiera. Por eso tenemos que hacer muchos bocetos, para ir poco a poco soltándonos un poquito más y dejar que esas ideas vayan surgiendo, ¿no? Para hacer estos bocetos, igual que lo que os he dicho de la sesión de creatividad, ¿vale? Buscar un entorno adecuado. Si yo empiezo a hacer bocetos aquí mismo en mi mesa, delante de la pantalla del ordenador, el ordenador me llama, el ordenador me está diciendo, úsame. Y va a haber un momento que voy a soltar los rotuladores, voy a coger el ratón y voy a empezar con el 3D. No, busca un entorno adecuado. Siéntate en un asiento que esté más bajo, con una mesa más baja, túmbate en el suelo y dibuja en el suelo como cuando eras pequeño. No sé, salte lo mismo, salte al jardín, a la terraza, vete a la cafetería, pero sal de ese entorno de trabajo, de desarrollar el proyecto para poder jugar, explorar y romper de nuevo las normas. Y dibuja mal y rápido. Las ideas tienen que fluir. Esos bocetos no tiene por qué verlos nadie, ¿vale? Son para vosotros, son para sacar vuestras ideas. Entonces, que no os trabe esa idea de es que dibujo mal, ¿vale? Eso es otra vez nuestro autosabotador que está atacándonos para que no sigamos con el proceso. Estos bocetos están incluso medio bien. Fijaos que sí que los hacemos sobre una perspectiva sacada de ese volumen en 3D, ¿vale? Trabajamos con SketchUp, levantamos el volumen en 3D, sacamos unas vistas generales
Y eso sí lo imprimimos y nos hacemos el boceto encima. ¿Por qué? Porque es una manera también de romper el hielo, de romper esa limitación que me estoy poniendo a mí misma de, jo, es que si ya la perspectiva la hago fatal, si es que no entiendo nada. Pues bueno, la perspectiva la vas a sacar bien hecha. Lo único que tienes que hacer es pintar encima. Es como al niño que le das el dibujo con las líneas trazadas, pero está en blanco y él simplemente lo colorea, ¿vale? Pues de ahí tienen que salir las ideas. En este proyecto, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si os acordáis, en los mood boards salían por ahí arbolitos, pues bueno, empezamos poniendo un árbol aquí, que era la entrada del almacén, luego el árbol puede estar aquí al otro lado, ¿por qué no? Y aquí que haya presencia de madera, aquí, pues bueno, diferentes ecosistemas, me pongo burbujitas volando, bueno, estoy probando. La idea del árbol permanece por ahí en otro boceto, pero de otra manera, ¿vale? Que ahora sale del techo, ¿no? O aquí abajo, por ejemplo, el árbol resulta que ya no es tan literal y se ha transformado en listones con distintas dimensiones. ¿Por qué no? ¿Vale? Aquí la idea se está desarrollando de otra manera. Ahora el árbol ha desaparecido, esto es un montón de césped, podría ser, o vegetación, o no lo sé. Bueno, el caso es que veo algo verde con unas flores gigantes y de aquí, que he sacado la idea de las flores gigantes, me voy a esto y ya estoy fusionando esa idea del árbol, no literal, sino creado con listones, con esas flores gigantes por aquí y, bueno, el tema del agujero por el que se cuela Alicia, etcétera, etcétera. ¿Ves? Pero si os fijáis, los bocetos todos parten, digamos, desde una idea así como muy general y poco a poco lo vamos desarrollando y cuando ya vamos viendo algo claro, oye, pues esto de aquí sí que le estoy viendo ya más color, porque no me quería quedar con el árbol literal, porque esto ya lo han hecho mucho, porque es una idea, digamos, infantil, es la primera idea, ¿vale? Sin embargo, esto ya lo hemos deconstruido, lo hemos explotado de alguna manera, hemos roto los esquemas y ya me va gustando más, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos el boceto, digamos el boceto final, en el que hemos fusionado otras ideas de otros bocetos, en el que tenemos todo que más o menos nos gusta, entonces lo podemos pasar ya a trabajar al 3D, ¿vale? Antes de empezar el 3D, como os comento, confía en el proceso que has hecho hasta el 3D, todo el trabajo anterior, porque si lo has hecho bien, ahora mismo tendrás un boceto, tendrás unos materiales, un mood board de materiales que expresan lo que tú quieres expresar con tu diseño, ¿vale? Y tendrás ya una diana puesta con un punto central muy claro y sabrás cuál es la dirección que tienes que llevar, ¿vale? Vuelve a mirar atrás las veces que te haga falta. Vuelve a mirar las imágenes de referencia, ese resumen de imágenes de referencia que te has hecho de esas 10 imágenes. Vuelve a mirarlas cada vez que te quedes un poco estancado, porque siempre vas a encontrar alguna solución al problema que se te plantea ahora. Es que estoy buscando las lámparas y no sé qué tipo de lámpara me puede encajar aquí. Oye, voy a volver a las imágenes de referencia. Y eso no significa que en esas imágenes de referencia vaya a haber una luminaria y vaya a coger esa y vaya a poner la misma, sino que a lo mejor esa luminaria que veo que es esférica y que tiene líneas azules, ostras, pues yo podría poner una luminaria esférica, pero en vez de con las líneas azules, las líneas verdes, pero ¿y si en vez de líneas son puntos? Porque así cuadra mejor con mi diseño y vuelve otra vez a conectar. Tu cerebro vuelve a conectar con esa creatividad, ¿vale? Porque digamos que ha vuelto a explorar en cierto modo, ¿vale? Por eso siempre es interesante mirar atrás, todo lo atrás que haga falta. Si necesito volver a mirar el mood board conceptual, lo vuelvo a mirar. Si necesito volver a la sesión de creatividad que he hecho en una pizarra, pero que le he hecho una foto antes de borrarla, para ver un poco cómo eran las ideas iniciales, vuelvo atrás, vuelvo y repaso, ¿vale? No vuelvo a hacer el trabajo, simplemente echo la vista atrás para ver qué se me ha escapado o qué puedo coger para que vuelva a alimentar el proyecto y vuelva a coger marcha, ¿vale? Y cuando hacemos el 3D, hay veces que nos estancamos, es interesante dejar el proyecto incubar. En realidad, hablo de dejar el proyecto incubar, pero realmente quien está incubando es nuestra mente, que sigue trabajando incluso cuando no está trabajando. Por ejemplo, incubamos las ideas mientras nos duchamos, porque estamos relajados y ahí el cerebro trabaja mucho y muy bien. Incubamos el proyecto mientras dormimos. Hay veces que en sueños ves cosas y por la mañana despiertas y dices, ostras, ya lo tengo. No, hay veces que incubamos incluso cuando vamos caminando.
Por eso es importante también lo que os decía antes, de vez en cuando mover el cuerpo. Oye, estoy sentada haciendo el 3D, no me sale nada, pues me voy a levantar, salgo a la calle, doy una vuelta a la manzana, muevo el cuerpo y cuando vuelvo, seguramente ya no sienta esa ansiedad, ya no me sienta tan limitada, ya fluye un poquito más. Que no funciona solo con un paseo de 5 minutos, pues bueno, quizás hoy es el momento de dejar este trabajo, ponerme a hacer otra cosa y mañana lo retomo, ¿vale? Pero es importante trabajar así esas fases de estancamiento. Y súper importante, algo que también repito mucho a los alumnos de Insenia, no deseches una idea por no saber cómo dibujarla en 3D, porque tu idea puede ser muy buena y que tú no seas muy experto con SketchUp, con 3D Max o con el programa que sea con el que trabajas. Pero si tu idea es buena, no la elimines de tu proyecto. Busca la manera de plasmarla en el proyecto, ¿vale? ¿Qué maneras? Pues yo lo puedo expresar verbalmente cuando se lo enseño a mi cliente, ¿no? Pues esta pared que ves aquí, que es azul, en realidad yo quiero que sea una cascada, que cae agua y tal, no sé qué. Entonces cojo referencias visuales de cascadas y se lo enseño. Mira, algo parecido a esto, tal. Y le explico que es complicado de dibujar en 3D, por eso se lo enseño así, ¿vale? O bien busco a un diseñador 3D, ¿vale? Un renderista, alguien que sí que sepa cómo plasmar eso y que me lo haga, por ejemplo, ¿vale? O incluso si soy buena usando Photoshop, pues bueno, hago los renders y luego con Photoshop añado eso que me falte, lo que sea. Pero por favor, nunca desechéis una idea, sobre todo si es buena, por no saber dibujarla. Fase 5, la entrega. ¿Qué es la entrega? Pues bueno, como veis, este niño que está atrás ya nos está enseñando ese juguete que ha montado con sus piezas de Lego. Julia Cameron, en el libro El camino del artista, dice, el proceso creativo es un proceso de entrega, no de control, ¿vale? Nosotros creamos, no para nosotros mismos, creamos para alguien, creamos en este caso para nuestros clientes, creamos también para el cliente de nuestro cliente, creamos para todas esas personas que alguna vez van a pasar por la puerta de esa tienda y van a decir, wow, qué chula, ¿no? Y sobre todo no es un proceso de control, porque cuando intentamos controlar la creatividad no aparece, ¿vale? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es la entrega? La entrega es poner el proyecto en contacto con la realidad, o sea, enseñárselo a mi cliente. Yo tengo un proyecto, tengo un diseño, la realidad es ver si al cliente le encaja, ¿vale? Tengo que aceptar esa realidad. Pues si el cliente ve algo que no hemos tenido en cuenta o que a él se le ha olvidado decirnos o lo que sea, o si no le gusta, oye, que si hacemos un buen proceso de diseño no tiene por qué no gustarle, porque el cliente habrá colaborado en esa parte, en ese proceso de diseño. Pero bueno, si hay algo que no gusta, digo, acepto la realidad, no me frustro, porque realmente frustrándome no voy a conseguir nada, ni voy a intentar defender mi proyecto a toda costa, solamente porque, no sé, yo soy yo y soy quien sabe y el cliente no tiene ni idea. No, voy a aceptar la realidad, voy a hacer un trabajo de humildad y de honestidad y, bueno, yo entrego mi proyecto a la realidad y la realidad es la que hay. Esto de aceptar la realidad también pasa a veces que tenemos que hacerlo durante el desarrollo de la obra, ¿vale? Durante el desarrollo del proyecto en fase de obra, a veces pasan cosas que hacen que tengamos que adaptar el proyecto a eso que ha pasado, a esa realidad de ese local. No sé, se levanta el falso techo y resulta que nosotros que habíamos pensado poner un tabique en un sitio concreto, pues al levantar el falso techo, por ahí pasa el tubo del aire acondicionado y yo no puedo levantar ese tabique de ladrillo hasta el techo, pues tengo un problema. Tengo que aceptar esa realidad y ver de qué manera la resuelvo, o sea, resuelvo ese problema para que no afecte en todo lo posible al concepto del diseño, al diseño en sí, ¿vale? Pero tengo que aceptarlo, porque decir, pasa el conducto del aire, vale, pues no hacemos el proyecto, no es una opción posible, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto sin sentir frustración, sino adoptando una actitud de posibilidad. Tengo este problema, ¿existe la posibilidad de que lo solucione? Sí, voy a ver cuál es esa solución, ¿vale? Y vamos a aprender también del feedback de nuestros clientes, del feedback de los trabajadores de obra,
¿vale? De las opiniones de todo el mundo. Vamos a aprender de esto. Lo mismo, es un trabajo de humildad, de dejar nuestro ego al lado, pero que nos va a ayudar, no, sin el pero, y que nos va a ayudar a seguir creciendo como interioristas, ¿vale? Entonces, nuestro cliente nos dice, nos pone alguna traba, vale, la acojo, la acepto y además aprendo de ella para que en otro proyecto no me pase lo mismo. Todo eso lo vamos a hacer en esta fase de entrega, ¿vale? Entonces, dentro de un proyecto de interiorismo, ¿qué partes componen esta fase de entrega? Preparar la presentación del proyecto, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir yo con la presentación del proyecto? O sea, ¿cuál es el problema que yo tengo que resolver con esta presentación? El problema es que tengo un cliente al que le tiene que gustar, ¿no? Digamos que eso podría ser un problema. ¿Cómo puedo hacer yo para que a mi cliente le guste, ¿no? ¿Cómo le presento o cómo le cuento toda la historia, cómo desarrollo la historia de este proyecto para que el cliente la entienda, ¿no? ¿Qué información muestro para conseguir eso? Que el cliente entienda todo lo que le quiero explicar y cómo muestro esa información. Yo quiero conseguir, os pongo un ejemplo, que mis clientas acepten el concepto de anatomía experiencial, ¿vale? Tengo un problema y es que la anatomía experiencial es algo muy poético y tengo que de alguna manera bajar toda esa idea a tierra, contársela a ella con las palabras adecuadas para que les entre bien y acepten el proyecto, acepten la idea y de hecho que les encante esa idea, ¿vale? Entonces, voy a estudiar muy bien qué información le muestro, ¿vale? De manera creativa, tengo que ponerme en el punto de vista del cliente y ver cómo le explico todo lo que yo tengo dentro, ¿vale? O sea, qué información es y cómo se la explico, ¿vale? En la reunión con los clientes es importante, por lo menos para mí, y yo lo voy a recomendar siempre, ser honesto. Oye, si me equivoco, pues bueno, sí, vale, me he equivocado aquí. Voy a solucionarlo y punto, y ya está. O sea, es que es mucho mejor hacerlo así que dejar que mi ego suba y bueno, al final no se llegue a buen puerto, ¿vale? Ser transparente. Yo no tengo por qué, o sea, si le miento a un cliente mientras yo le estoy presentando un proyecto, en cuanto a, no, es que este material es muy duradero, cuando en realidad no estoy segura de si lo soy o sé que no lo es tanto. Si no soy sincera ahí, es que a la hora de la verdad, cuando se realice la obra, los resultados están ahí, se va a ver que no es un material duradero, que no era adecuado para eso, ¿vale? Entonces, voy a ser transparente. Y si en un momento dado, transparente y honesto, es que va cogido de la mano, en un momento dado me dicen, no, es que has escogido para la bancada de mi clínica dental un material que con los productos que yo utilizo no va a funcionar bien. Has cogido mármol, entonces a mí se me cae ahí un bote de acetato de no sé qué y se me va a quedar la marca. Yo no le voy a decir, no, sí, vale, no, pero es que ese material, no, no te preocupes que no va a pasar nada, porque sí que va a pasar algo, ¿vale? Entonces, soy honesta y le digo, sí, vale, tienes razón. Pues ahora lo que vamos a hacer, en vez de poner mármol, voy a buscar un material, imitación a mármol, pero que sea resistente, bla, 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 ¿vale? Voy a ser también responsable en la reunión con los clientes. Estos clientes confían en mí para que yo coja su dinero y haga con ellos una obra, ¿vale? Haga con ellos un proyecto. O sea, dinero que, jolines, que han ganado con su esfuerzo, su sudor, con su tiempo. Entonces, hay que respetar eso y hay que sentirse responsable de lo que hacemos con eso, ¿vale? Y, por último, mantener siempre una actitud de mejora. Esto tiene que ver también con todo, la responsabilidad, la transparencia y la honestidad. Yo quiero seguir creciendo como interiorista siempre, ¿vale? Entonces, si tú me propones algo que va a mejorar el proyecto, yo no voy a dejar que mi ego deseche esa idea. Jo, si tu aportación ayuda a que esto mejore, vamos, la acepto y además aprendo de esa sugerencia tuya. El desarrollo del proyecto, ¿vale? A la hora de hacer la planimetría, sobre todo, es importante también tener aquí ese punto de creatividad presente. ¿Por qué? Yo tengo que contar la historia de un proyecto en planos para que una persona que está en la obra pueda ejecutarla,
¿vale? Tengo que contarle la historia completa. Yo no puedo contarle solamente que hay que levantar tabiques y pintar paredes, si en realidad luego también tengo que crear un árbol con lamas de madera, ¿vale? Tengo que contarle la historia completa. Para eso tengo que tener muy clara cuál es la historia que quiero contar. La tendré clara porque ese proyecto lo he hecho yo, ¿vale? Pero pasarla, traducirla luego a un plano, pues a veces es un poco complicado y hay veces que hay que separarse de la mesa, hay que separarse de AutoCAD, de SketchUp, del programa que sea con el que estamos trabajando la planimetría y decir, bueno, esto es lo que tengo que explicar, ¿cómo lo explico? ¿Vale? ¿Cómo lo planteo para que la otra persona lo entienda? No solamente para yo entenderlo, lo tiene que entender otra persona. Lo mismo, salgo de mí, me pongo en otro punto de vista y intento expresarme de la manera más fácil para que alguien lo entienda, como si tuviera que explicarle esto a un niño de 5 años, ¿vale? Tengo que resolver problemas constructivos. La creatividad también nos ayuda mucho a resolver problemas constructivos. Y sobre todo, tengo que volver a explorar, idear, construir y entregar, además esto de manera cíclica, para poder resolver esos problemas constructivos. Si yo quiero hacer una puerta enrasada a la pared, por ejemplo, ¿vale? Hay puertas ahora en bloque que consiguen este efecto, pero hace unos años pues no había. ¿Cómo puedo conseguir ese efecto? Pues voy a explorar, voy a ir otra vez a imágenes de referencia, a ver cómo lo hacen, ¿vale? Intentar ver fotos de obra o incluso ir a otras obras, ¿vale? Voy a idear, voy a dibujar, voy a hacer bocetitos y voy a construir y entregar. Cuando aquí me refiero a entregar es hablar con obreros, hablar con, por ejemplo, nosotros cuando estamos desarrollando planimetría, cada vez que tenemos una duda de, ostras, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos llevar esto a la realidad? ¿Cómo lo delineo aquí en el plano? Llamamos a nuestra empresa de reformas de confianza y le decimos, oye, ¿habéis hecho esto alguna vez? Es que estoy intentando plasmarlo en planos y no se me ocurre. Pues sí, lo hemos hecho de esta manera o de otra, o incluso nos juntamos con ellos en la oficina y con 4 bocetos entre 2 personas, pues llegamos a una solución, ¿vale? Esto es explorar y es idear y es construir y es entregar cuando yo le entrego mi idea a esa persona de la empresa de reformas y él me la devuelve, ¿vale? Por eso el hecho de que sea cíclico. Os voy a poner un ejemplo. Este es el local que tenía como concepto Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Así es como quedó en renders lo que era el supuesto árbol con esas flores enormes. Entonces, aquí nos encontramos que teníamos que desarrollar los planos para hacer todo este entramado de lamas, no simplemente para que se entendiera, sino para que fuera construible, o sea, que no fuera cada lama de una medida diferente, porque si no, a la hora de cortarla en taller se iban a volver locos, que no estuviera cada lama a una cota diferente, lo mismo para que luego a la hora de la colocación no fuera aquello una locura, porque al final, si es una locura, se cae en el error, y que de alguna manera hubiera cierto orden manteniendo este dinamismo que queremos conseguir aquí, ¿no? Para que parezca un árbol, digamos, natural, ¿vale? Entonces, para poder expresar esto en un plano, tuvimos que hacer, creo que salieron 9 planos, o sea, 9 planos para contar una cosa, ¿vale? Pero es que yo quería que la historia que está pasando aquí se entendiera muy, muy, muy bien. Y si tengo que hacer 9 planos, los hago. Y para hacer estos 9 planos, antes de esto tuve que cogerme un papel y empezar a dibujar en sucio, a hacer bocetos para intentar sacar de mi cabeza la idea de cómo expresar esto, ¿vale? Y al final pues salieron, pues eso, tengo que delimitar la zona 1, la zona 2, luego que tengo que separar por un lado techos con despieces y poner lamas a la misma cota, ¿vale? Algunas estarán a 2,96, otras a 2,88, pero no solamente una lama a 2,96, sino que ya agrupo 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y así con todo. Y luego hago un despiece vertical del alzado, ¿vale? Y pongo estas imágenes, todo esto, para que entiendan de qué parte del proyecto estoy hablando, ¿vale? Si ahora mismo estoy hablando del alzado o si estoy hablando del techo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como veis, jugamos con colores para que esté, digamos, codificado de alguna manera y sea más fácil de entender, ¿vale? Os muestro, como os he dicho, aquí son
8 planos. Son lo que nos salieron para explicar una cosita de un rincón de una tienda pequeñita. Como os he dicho antes cuando hablábamos del 3D, no desechéis una idea por no saber cómo ejecutarla en la obra sin antes haber explorado. Quiero decir, a veces hay que desechar una idea si es inviable, si no se puede hacer de ninguna manera, la idea hay que desecharla, ¿vale? Esto lo teníamos que haber pensado antes de enseñárselo al cliente, ¿vale? Pero casi todas las ideas, prácticamente todas, tienen solución. Lo que pasa es que no se me tiene por qué ocurrir a mí, ni se me tiene por qué ocurrir a la primera si se me ocurre a mí, ¿vale? Por eso es lo que os he dicho. Exploro, entrego a la persona de la empresa constructora, a mi primo que es arquitecto y le pregunto lo que sea, ¿vale? Pero no voy a desechar una idea si antes no he buscado de todas las maneras la posibilidad de poder hacerla. ¿Por qué? Porque se pueden quedar ideas muy buenas por el camino simplemente por quedarnos bloqueados a la hora de, uy, ¿y esto cómo lo voy a ejecutar en obra? ¿Vale? Y para terminar, llevamos ya 1 horita 20, la fase 1, la fase inicial con la que vamos a empezar el curso de creatividad y con la que debería empezar cualquier persona creativa, es la de autoconocerse para ver cuándo es que nos está atacando la resistencia, cuando mi ego está subiendo más de lo que debería, cuando mi autoestima se está quedando baja, etcétera, etcétera. Al final, los diseñadores somos como este niño, ¿no? Que está aquí encerrado, solo, que tiene una cosa en la mano, pero todo lo demás está fuera, ¿no? Todas las posibilidades están fuera. Entonces, tenemos que, de alguna manera, darnos cuenta de dónde estamos para poder luego recoger todas esas posibilidades. Entonces, hay un bucle en el que solemos entrar, sobre todo al principio cuando empezamos en el mundo del diseño, y es que, bueno, y es que no sé hacer cosas creativas, entonces, como no sé hacer cosas creativas, no me siento creativo. Y claro, como no me siento creativo, no hago cosas creativas. Y como no hago cosas creativas, no me siento creativo. Y vamos así en bucle y al final no hacemos nada. ¿Por qué? Pues porque no somos creativos, no creamos. Vale. Hay que romper este bucle, ¿vale? Como os comenté al principio, Steve Jobs, la creatividad es conectar cosas y nos sentimos culpables cuando creamos. Esto es algo que vamos a trabajar mucho en esta fase 1 de autoconocimiento, ¿vale? No sentirnos culpables. Cuando diseñamos, sentimos muchas veces ansiedad, sentimos inseguridad, sentimos miedo a equivocarnos, a lo que sea. Todo esto nos provoca parálisis, ¿vale? Esto son todo señales, o sea, es la resistencia la que nos está provocando todo esto, ¿vale? La resistencia es todo aquello que nos impide avanzar. Y la resistencia está presente siempre. O sea, da igual que seas un diseñador con muchísima experiencia, que con poca, que hayas trabajado mucho el concepto de la resistencia, siempre va a aparecer la resistencia. Lo que tenemos que aprender es a vencerla, ¿vale? Tenemos que detectar cómo aparece la resistencia, qué forma tiene. Aquí tiene forma de monstruo, porque realmente es un monstruo que no nos deja hacer lo que queremos hacer. Y una vez la detectemos, le ponemos, digamos, le ponemos un nombre, ¿no? No sé, me siento a trabajar y en vez de trabajar me pongo a buscar, bueno, de hecho me pongo a buscar cosas en Pinterest y de repente me sale por ahí un perrito, así que me voy a ver fotos de perritos porque, claro, como acabo de tener un perrito voy a ver, ay, esta camita qué mona y este bebedero qué chulo y al final pasan 3 horas y yo estoy viendo perritos en vez de estar trabajando, ¿vale? Oye, que esta es la resistencia que ha venido a impedirte que hagas tu trabajo, ¿vale? Ha hecho que, como tenías miedo a no encontrar las imágenes que querías encontrar, te fueras por otro camino, te explayaras y has perdido el tiempo, ¿vale? Con la resistencia pasa que cuanto más vencido me siento, más me dejo vencer. Entonces, como más me dejo vencer, más vencido me siento. Y como más vencido me siento, más me dejo vencer. Y entramos en este bucle que, de nuevo, ¿a dónde nos lleva esa? No hago nada. ¿Por qué? Porque estoy vencida, ¿vale? ¿Qué otras cosas vamos a trabajar en el autoconocimiento? Pues la autoestima. Hay gente que tiene la autoestima muy alta, hay gente que no la tiene tan alta y es algo que también hay que saber detectar.
tengo miedo a hacer este proyecto porque, o sea, es un miedo real, es porque realmente me queda grande hacer ahora mismo un gimnasio de 700 metros cuadrados, porque, wow, 700 metros cuadrados son muchos, o realmente es mi autoestima que me está diciendo, no, es que tú no vales para esto, porque, ¿sabes? Y te empiezas a contar una historia que probablemente no sea real, ¿vale? Entonces, os voy a contar otro de estos bucles en los que caemos, pero este bucle de hecho es positivo. Que resulta que cuando mejor me siento, más me quiero, más creativa soy. Cuanto más creativa soy, mejor me siento porque hago cosas que me gustan y cuanto mejor me siento, más creativo soy y así vamos en un bucle positivo que nos lleva a donde queramos. Entonces vamos a empezar por sentirnos bien con nosotros mismos, por tenernos mucha autoestima y querernos para poder llegar a sacar toda esa creatividad que realmente tenemos dentro. ¿Vale? Otra de las cosas que os he nombrado durante toda esta masterclass es el tema del ego. El ego viene a visitarnos sobre todo cuando alguien nos dice que nos hemos equivocado o cuando tenemos que exponer una idea al mundo, ¿vale? Cuando tenemos que hacer una entrega, que queremos siempre quedar bien, no queremos sentirnos mal, ¿vale? Entonces con el ego entramos en otro círculo vicioso que en este caso también vamos a transformarlo para que sea un círculo vicioso positivo, y es que cuanto mejor persona soy, o sea, cuanto más atrás dejo mi ego y más me centro en sacar lo mejor de mí para mi cliente, no para mí, sino para mi cliente, cuanto mejor persona soy, más creativa me vuelvo. Y cuanto más creativa me vuelvo, mejor persona me siento, por lo tanto más creativa soy y entramos en ese bucle positivo que de nuevo nos lleva bueno, a donde queramos llegar. Y por último, nombro los fantasmas de la creatividad, que creo que ya los he nombrado antes, que también trabajan en bucle, ¿vale? Tenemos miedo a no avanzar, no ser suficiente, no hacer el proyecto que mi cliente espera. Como tengo miedo, me bloqueo. Entonces, como me bloqueo y no avanzo porque tengo miedo, paro el proyecto y no hago nada o no avanzo, no llego en fechas, le digo al cliente, mira, no lo voy a poder hacer, le pongo cualquier excusa y eso se convierte en fracaso, ¿vale? Decido no seguir y eso es fracasar, el decidir no seguir por haberme bloqueado, por haber tenido miedo. Ese fracaso es el verdadero error en el que podemos caer los diseñadores, ¿vale? Dejar de hacer algo porque no nos sintamos capaces, ¿vale? Este error nos genera miedo, el miedo bloqueo, bloqueo fracaso y entramos en un bucle que nos lleva totalmente en espiral hacia abajo. Josh Waitzkin, como se pronuncie, en su libro El arte de aprender, libro también muy recomendado, habla del concepto de invertir en perder. Y dice que si quieres ser bueno en algo, necesitas pasar mucho tiempo siendo malo en eso, porque nadie nacemos siendo buenos en algo, ¿vale? Entonces necesitamos entrenar mucho. Y hay que considerar la pérdida como una inversión en lugar de algo que tenemos que evitar, ¿vale? O sea, vamos a considerar nuestros errores como una inversión también para aprender a hacer proyectos cada vez mejores, ¿vale? Esto es como trabajan los científicos a base de prueba y error, ¿vale? La mayoría de las veces fallan hasta que aciertan, ¿vale? Entonces, en esta fase de autoconocimiento lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad fija por una mentalidad de crecimiento, ¿vale? Tenemos que quitarnos de la idea el hecho de evitar los retos, sino que vamos a aceptar los retos. Bienvenidos seáis, que yo me voy a enfrentar a vosotros. Una persona con mentalidad fija se rinde fácilmente, ¿vale? Con una mentalidad de crecimiento no nos rendimos y seguimos peleando porque no queremos fracasar. Fracasar es rendirse. Nosotros no nos rendimos. La mentalidad fija ignora las críticas constructivas y de hecho se siente ofendido con las críticas constructivas. Ese es el ego que está atacando y quiere subir, ¿vale? Una mentalidad de crecimiento toma positivamente las críticas, ¿vale? Y aprende de ellas. La mentalidad fija se siente amenazado por el éxito de otros, sin embargo, si tienes una mentalidad de crecimiento, el éxito de otros te inspira y quieres llegar a donde ellos, pero de una manera natural y amigable, ¿vale? Con la mentalidad fija
El fracaso limita mis habilidades, ¿vale? ¿Por qué las limita? Porque ante un fracaso directamente cortamos. Sin embargo, si mantenemos otra actitud, el fracaso se convierte en una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿vale? Con una mentalidad fija, yo soy buena o mala en algo, yo soy creativa o no soy creativa, y con una mentalidad de crecimiento, la realidad es que puedo aprender a hacer lo que yo quiera, porque el cerebro es un músculo flexible que es capaz de aprender durante toda la vida, desde que uno nace hasta que se muere. Con una mentalidad fija podemos pensar que la creatividad no se puede desarrollar, pero con una mentalidad de crecimiento está claro que la creatividad se puede desarrollar, ¿vale? Así que vamos a romper este bucle de no me siento creativo porque no hago cosas creativas y vamos a empezar a sentirnos seres creativos para empezar a hacer cosas creativas y que esto cambie y se vuelva todo positivo.